Continuamos, Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Agradecido de que ustedes cada tarde nos acompañen. Nosotros estamos en República Dominicana en tiempos de reforma, reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral. Vamos a conversar ahora con un diputado experimentado de la Nación, pero que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Tobías Crespo, gran amigo que está con nosotros esta tarde. Hola Carlos, de verdad que afortunado, muy agradecido de compartir esta tarde contigo acá en este espacio, sobre todo como bien hablabas en la introducción de compartir temas de la agenda nacional y temas de la reforma y sobre todo los temas que preocupan mucho a los dominicanos y dominicanas con respecto a, aunque no sean de reforma, pero que afectan de Claro. una forma u otra su vida. Así es, así es. Precisamente vamos a iniciar la conversación por la parte política. El país, pues de alguna manera tenía grandes expectativas de cara a este segundo mandato que encabeza el presidente Luis Abinader, pero ha surgido una agenda de presentar al mismo tiempo múltiples reformas, entre ellos pues la reforma del Estado, el aspecto que tiene que ver con la fusión y la eliminación de varias instituciones ha comenzado a crear ciertos niveles de preocupación en una población que depende en gran medida del Estado, que es el mayor empleador, sobre todo de personas que pasan de 35 años en adelante, que ya el sector privado no le da oportunidad a personas de 40, 50 años. Este proceso de unificación y eliminación de instituciones en esta etapa en la que se avecina una reforma fiscal que de por sí tiende la reforma a crearle un poco de situación económica a los sectores medios, clase media y a los sectores populares. ¿Qué te parece a ti este proceso que se está por iniciar por parte del gobierno? Mira, en prima fase, como dicen, ¿verdad? De inicio y fin, no estamos opuestos, muy por el contrario. Yo soy el autor de la ley 6317 y en esa ley nosotros, ¿qué hicimos? Reducir, eliminar instituciones que nosotros entendíamos que estaban duplicadas, con funciones hasta triplicadas, como fueron la OTTT, la DGTT, el FONDER, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión, y creamos un solo ente. Así que ahí hubo una reforma institucional importante y hoy tenemos lo que es el Intran. Y la ciudadanía pues siempre había estado pidiendo el tema de que en definitiva en el sector hubiera una reforma y que una sola autoridad planificara, organizara, dirigiera, monitoreara y sancionara desde el punto de vista de su régimen sancionador todas las actividades del sector. Pero cuando uno va a la realidad de lo que el gobierno pretende, porque al final, ¿qué quiere mandar el gobierno? Un mensaje a la población, porque también este gobierno es muy cosmético, es muy de likes, de medios, de redes, y en ese sentido de mucho circo, mandar a la población un mensaje de que, mira, nosotros nos estamos apretando los pantalones, nosotros desde el gobierno, bueno, después de haber manejado 5.3 billones, este gobierno manejó en 4 años 5.3 billones de pesos, como ningún gobierno lo ha manejado, malgastó, dilapidó y usó ese dinero y la mayoría de ese dinero se fue a gastos corrientes y que no hubo resultados tangibles ni en educación, ni en salud, ni en seguridad ciudadana, ni en vivienda, porque el más del 89, 92% se fue a gasto corriente. La inversión de capital fue muy mínima. Entonces el gobierno viene después de todo esto pues a decir vamos apretando los pantalones, prepárense que lo que viene es fuerte en el bolsillo de ustedes, en el estómago de las masas populares, de la clase media. Y te voy a dar ejemplos concretos de este gobierno. Este gobierno ha dicho 4 veces que va a eliminar la compra de vehículos, que va a reducir los eventos, las contrataciones para eventos, los gastos en publicidad. Sin embargo, cuando uno ve los resultados del presupuesto, ha gastado más de 10.000 millones de pesos en publicidad. Y entonces cuando uno entra a las medidas que este gobierno anunció en el 2020 y que son reales, está ahí, que dijo que iba a eliminar, por ejemplo, el CEA y lo va a unificar con bienes nacionales, se mandó una ley, pero hoy cuando tú vas al cumplimiento de esa ley, tú ves que la nómina, tanto del CEA, que no se ha dado, y de bienes nacionales, está multiplicada por encima de lo que tenía antes de la fusión. Bien, nos vamos a la CDE. También con la CDE este gobierno dijo, bueno, vamos a reducir la CDE, a eliminar la CDE, porque ya venía del gobierno anterior, porque ya estaba el Ministerio de Energía y Minas, vamos a eliminar la UER,
la unidad de electrificación rural y suburbana. Y entonces se creó un departamento dentro del Ministerio de Energía y Minas, y cuando tú vas a la nómina de esa, lo que era antes la UER y lo que era la CDE, la nómina de Energía y Minas junto con todo lo que está ahí, multiplica también los gastos que antes de ser fusionada. Otras instituciones que el gobierno dijo que iba a refundir y que iba a eliminar, pero al final esa nómina no se eliminó, sino que cambió de nombre. Antes eran del PLD y ahora son de Azules, del PRM, era Procomunidad y varias instituciones. Es decir, que cuando vas a la realidad de lo que ha sido la refundición, la fusión y la eliminación de instituciones, y vas al gasto que se ha hecho en esas instituciones, pues no el objetivo de reducir y de racionalizar el gasto, y sobre todo, ¿qué es lo que se debería buscar? Aparte de lo económico del gasto, es que las instituciones sean más eficientes, más eficaces y que haya menos burocracia. Entonces, el gobierno, pues, con lo que ha hecho y lo que pretende hacer, como que hay una dicotomía, hay una contradicción entre lo que ha ejecutado del 20 para acá en los anuncios que ha hecho y en la realidad, porque ha tenido que enviar leyes para fusionar esas instituciones y no se ha dado. Por ejemplo, Punta Catalina, cuando este gobierno la recibió, que es una generadora que la convirtió en empresa privada, tenía 83 empleados nada más. Hoy tiene más de 400. No sé si me entiendes. Sí. Si uno quisiera creer de que vamos a reducir gastos, vamos a fundir instituciones, vamos a ser más eficientes, más eficaz, eliminar la burocracia, nos estamos poniendo el cinturón, apriétenselo ustedes, pero es un mensaje que en definitiva es preparando al pueblo para lo que viene, que es el gran tablazo de la reforma fiscal. Sin embargo, el gobierno ha planteado y ha dicho que con estas reformas piensa pues ahorrar unos 25.000 millones de pesos. ¿Tú como legislador has tenido acceso a algún estudio oficial donde se haya plasmado de dónde van a salir esos 25.000 millones de pesos? No, mira, yo he visto al ministro de Administración Pública, que también preside Alianza Público-Privada y todos los temas de los fideicomisos, explicar de que todavía ellos ni siquiera saben cómo es que van a estructurar. De las 11 instituciones que ellos dijeron que ya habían cumplido su rol y que iban a eliminar, cuando tú sumas los presupuestos de todas, lo que da son 400 y pico de millones de pesos, todo su presupuesto junto con la nómina. Es decir, que no le están diciendo al país la verdad. Si el gobierno quiere buscar 25.000 millones de pesos, no lo va a lograr ahí, a menos que del presupuesto de educación, eliminando y fundiéndolo con la MESI, ha habido una ejecución presupuestaria. Tú sabes que a final de año el Ministerio de Educación nunca ha podido cumplir con el presupuesto del 4% de educación. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, se busca un mecanismo para, sin violar la ley, mover partidas sin quitarse la educación, pero al final se la ponen, pero no ha podido ejecutarla. A menos que la reducción de esas dos instituciones te permita sacarle ahí 25.000 millones o 24.500 más las demás instituciones, que es por donde se pudiera sacar esa reducción, y es una forma de violar la ley del 4% de educación, en teoría con una medida administrativa de racionalización. Creo que la única vía que se pudiera reducir. Bueno, el Ministerio de Administrativo de la Presidencia maneja mucho dinero, más que cualquier ministerio. Solamente creo que lo supera el Ministerio de Educación y el de Salud. Y en ese sentido, ahí es que están dirigidas los presupuestos de publicidad del DICON, del DIECON. Y a nivel general te diría que el gobierno anda buscando, según los objetivos de la reforma fiscal, son alrededor de 120.000 a 125.000 millones de pesos en esa reforma fiscal, pero de ahí, Carlos, no creo que lo extraiga. Bueno, yo no puedo desaprovechar la oportunidad que estás aquí porque para hablar un poco de la ley 6317, hablar de lo que está pasando en el tránsito, la situación Transcorlatán, Intran, pero sobre todo una denuncia que ha hecho el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo sobre labores de espionaje a partir de los equipos que controlan el tráfico en la ciudad capital a través de las cámaras, que está relacionada con el tema de Transcorlatán. De alguna manera, algunos sectores han querido hacer una caricatura de esto. Yo quisiera saber tu opinión, porque como fuiste el proponente de la ley, pero también tienes bastante conocimientos técnicos,
si es posible que se pueda dar lo que denunció el presidente Fernández en términos tecnológicos. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿es posible que este caos del tránsito se pueda por lo menos no desaparecer, pero podemos mejorar? Bueno, mira, quien hizo esa afirmación fue un ex colega nuestro diputado, hoy senador, que siempre ha sido gobiernista, es decir, era de Hipólito, era de Leonel, era de Danilo y ahora es de Luis, es decir, que él no es de ninguno y es de todos, porque se arrima al gobierno y lo digo con responsabilidad. Pero quien está usando siempre la parte caricaturesca y peliculesca, como expresó él, es el gobierno, que le ha dado a este país mucho circo y no le ha dado pan. Y se le mueren los malabaristas, se le mueren los espectadores. Y en ese sentido ya la gente está harta de ese circo. Y con el Intran precisamente y con Transconlatán, este gobierno le ha dado mucha, no solamente mucho circo, sino también que se ha burlado del país. Se ha burlado porque a 2 años y pico, te digo a 2 años y pico, porque yo vengo, como fui director general de Tránsito Terrestre, dirigí ese centro inteligente de control de tráfico, que ahora en este gobierno se le ha agregado drones, inteligencia artificial, y uno se pregunta para qué, porque el objetivo de un centro inteligente de control de tráfico, por lo menos con las cámaras, es cambiar el método tradicional de lo que le llaman el estudio de aforo, que es una herramienta o un insumo para la ingeniería de tráfico, y asignar de manera dinámica los tiempos de los semáforos de cada cruce. Se cambia esa espira electromagnética ahora por comunicación inalámbrica, unas cámaras, que su objetivo es, vuelvo y repito, hacer el conteo de los vehículos, la cantidad, el flujo vehicular, su volumen, los que doblan a la derecha, los que doblan a la izquierda, los que van rectos, si son motocicletas, si son vehículos livianos y pesados, y entonces asignar ese tiempo. Más allá de ahí, esa información es la que debe tener un sistema inteligente de tráfico, pero ya entonces agregarle inteligencia artificial y agregarle cámaras, agregarle analítica de video, que ya va más allá de agarrar la foto de la placa del vehículo, tanto trasera como delantera, y ver elementos biométricos de identificación y darle seguimiento. No es el objetivo de ese centro, pero eso lo hicieron aparentemente para las fotomultas, para las multas por foto. Pero también la denuncia del presidente del partido y expresidente de la República iba basada en que, aparte de todos los escándalos y todos los elementos que ha manejado muy mal este gobierno del Intran Gay, pues desde un nodo de la López de Vega con Roberto Pastoriza, uno de los equipos estaba transmitiendo a la frecuencia 4G, que es los servicios de LTE que dan las prestadoras de servicios de telefonía móvil. Sí. Y por ahí se pregunta a uno, que ya es una investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, porque ya lo hizo un expresidente de la República, presidente de un partido de opositor, para averiguar si esa transmisión en esa banda de frecuencia que necesita obligatoriamente esa empresa, y la empresa de inteligencia que está próxima también ahí, que al parecer son de los mismos dueños, y es privada, no es del Estado, no son del organismo de inteligencia del Estado, ¿por qué está interfiriendo, interceptando esa banda de frecuencia? Porque para eso necesitaría una licencia especial del Indotel, y las comunicaciones quien las remite es el Indotel, el Intran, o operar en lo que le llaman la banda on-license, que es la banda no licenciada, donde operan, por ejemplo, los equipos Wi-Fi que tú usas en tu casa, Bluetooth, que es una banda abierta, que tiene menor calidad, pero no necesita licencia. Muchos de esos equipos vienen diseñados para trabajar en esa banda no licenciada, o una banda muy especializada que está a una frecuencia que no interceda con la comunicación de los teléfonos móviles. Entonces ahí es donde el Indotel debería investigar, el Ministerio Público debería investigar esa denuncia. Tobías, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero al regreso tenemos que hablar un poco de la reforma constitucional. Tú te estrenas como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y nos interesa saber algunos aspectos sobre ese particular. Ya regresamos. De regreso en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV, Canal 35.
Nosotros estamos aquí conversando con un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, y dejamos pendiente en el ambiente hablar un poco de la reforma constitucional. Es bien sabida cuáles han sido las posiciones de la Fuerza del Pueblo de cara a la modificación constitucional, pero ante lo inevitable muchas veces uno no puede nada más que quizás, no puede uno irse en contra totalmente, sino que hay que aprovechar las circunstancias. Vas a estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué te parece a ti la decisión a partir de esta reforma de que sea ese consejo que termine escogiendo el próximo Procurador General de la República, por un lado, y la exclusión también de ese procurador de ese Consejo Nacional de la Magistratura? Mira, nosotros desde la Fuerza del Pueblo, como bien tú decías en la introducción, no es que estamos opuestos a la modificación constitucional per se, porque el presidente de la República tiene esa facultad y el Congreso también con un porcentaje de la matrícula. Lo hizo el expresidente Leonel Fernández, lo hizo Danilo Medina, expresidente, y lo hizo Hipólito, sino que entendemos que no hay necesidad ahora mismo de que podamos embarcar al país a una reforma constitucional porque hay otros temas más importantes y porque las razones que ha estado esgrimiendo el presidente Luis Abinader, sus asesores y el gobierno del PRM no han convencido al país. Por ejemplo, nos vamos al Ministerio Público y ahí respondo tu pregunta y otra más, que son los dos que más ha remachado el presidente Luis Abinader desde hace mucho tiempo. Y es lo relativo al Ministerio Público. El Ministerio Público de hecho y de derecho es independiente, es autónomo, lo dice la Constitución de la República, creo que en el artículo 170, lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público en los artículos 2 y 17, está el Estatuto del Ministerio Público, está la carrera del Ministerio Público, los fiscales entran desde abajo, desde fiscalizadores, fiscal, procurador adjunto y la más alta figura, que es el Procurador General de la República en los 3 niveles que tiene el sistema judicial, y solamente el presidente de la República, porque el procurador es parte de la política criminal del Estado, que un gobierno cuando llega pues tiene en mente aplicar durante los 4 años o los años que le toca. Y en ese sentido debe ser una persona no solamente de su confianza, sino que vaya acorde a esa política criminal del crimen organizado, el narcotráfico, las actividades de corrupción y otros ilícitos y todo lo que tiene que ver con las violaciones a la ley de tipo penal. Y en ese sentido, pues el presidente ha indicado que no quiere que el procurador, primero no quiere el nombrarlo, así lo establece la Constitución, y el 90% de todas las constituciones de todos los países lo nombra el procurador. Pero tú estás de acuerdo en ese punto de que sea el Consejo y no el presidente que lo nombre. Es que es ilógico, es contraproducente. Mire, él quiere sacarlo del Consejo, ¿verdad? Quiere sacarlo del Consejo, pero quiere él nominarlo. No hay autonominación ni hay autopostulación, es él mismo que va a enviar uno solo. Al final es él que lo está nombrando, pero está enviándolo al Consejo Nacional de la Magistratura donde tiene mayoría, pero no solamente eso, si la explicación es porque un procurador no puede elegir jueces, ¿cómo jueces eligen un procurador? No sé si me entiendes, si dentro del Consejo Nacional de la Magistratura hay jueces, hay 2 jueces. Dentro de los miembros, de los votos, dentro de los 8. Entonces, ¿por qué si un procurador no puede elegir jueces tienen que elegir procurador? Ahí el argumento se cae. Entonces, esa forma como que no convence. Y la otra, que era petrificar el artículo 124 de 2 periodos y nunca más para que ningún gobierno pueda cambiar eso, tampoco ha convencido porque puede venir otro partido con una mayoría y puede hacerlo. Y no solamente eso, es que para lograr eso tiene que ver una implicación con el procedimiento de modificación constitucional y obligatoriamente la Constitución establece que todo lo que establece derechos fundamentales y tiene que ver con el procedimiento de reforma tiene que ir a un referéndum. Entonces el gobierno ni quiere hacer referéndum, no quiere hacer vista pública, ni mandó al Consejo Económico y Social, no quiere consultar al país, quiere llevar esto como caña para el ingenio. Al final va a ser una constitución impuesta, porque la constitución es un pacto político entre los agentes políticos de los partidos, los legisladores, pero también con el pueblo. Por eso se habla del referéndum convocatorio y aprobatorio, porque tiene que involucrar y consultar a la población, porque es una normativa, una carta sustantiva que tú le vas a imponer al pueblo y ahí hay garantizados derechos fundamentales. Entonces, nosotros entendemos que desde el punto de vista de esa modificación constitucional no hay la necesidad.
estamos participando, Carlos, porque en política los espacios no se ceden. Los espacios ganados como principal fuerza de oposición no los podemos ceder. Tenemos que estar ahí porque desde ahí es que estamos, tenemos que... Esa es la trinchera. No, y tratar de que nuestros argumentos sean escuchados, no solamente en la comisión que está trabajando la declaratoria de necesidad de la reforma, sino en la Asamblea Nacional Revisora, pero también es que el jugador tiene que estar en el juego. Cuando tú estás en política, tú no puedes ceder esos espacios. ¿Esperas o está preparada la fuerza del pueblo para cualquier sorpresa que pueda surgir? ¿Algún elemento, por ejemplo, como lo que planteó el senador Cholitín, de una reelección indefinida? Ha estado en el tapete la posibilidad de algunos, que no sé si eso tiene fundamento, de crear el mecanismo para inhabilitar al presidente Leonel Fernández, aunque eso quizás no tenga el asidero jurídico, pero se ha planteado como una opción. ¿Ustedes están preparados para que pueda surgir algún cambio brusco dentro de lo que se ha planteado y lo que quiere el presidente? Mira, en el aspecto de inhabilitar al expresidente Leonel Fernández no tiene asidero porque la norma y la Constitución no son irretroactivas. Nosotros legislamos para el futuro y el presidente tiene sus derechos civiles y políticos garantizados y puede aspirar. Ahí no hay preocupación. Ahora, la preocupación de una parte del país es que una vez nosotros convertidos en asambleístas, en Asamblea Nacional Revisora, el congresista, que en este caso es el asambleísta, es soberano y pudiera en esa discusión poder insertar otros aspectos que no estén en la ley que convoca la necesidad de la reforma. Eso es un temor que siempre se ha dado, que existe la posibilidad. Hay juristas que dicen que sí y otros juristas dicen que no, pero la experiencia que yo tengo, que he sido asambleísta, yo estuve en la modificación constitucional del 2015 y recuerdo como Reinaldo Pare Pérez, que era expresidente del Senado, porque quien estaba presidiendo la Asamblea Nacional Revisora era la senadora Cristina Lizardo, tomó un turno y aunque se remitía, Carlos, al mismo artículo 124 que tenía que ver con la reelección presidencial, pero sometió un transitorio para que el expresidente Danilo Medina no pudiese aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia en el próximo periodo y nunca más. Y en ese sentido, pues se hizo fue en la Asamblea Revisora, pero el temor siempre existe, hay que esperar a ver. Pero la sorpresa la entendería y la recibiría el pueblo. Y creo que así ocurrió incluso con los propios legisladores gobiernistas. Tú sabes que ellos no sabían que le iban a reducir la cantidad de diputados, pero tampoco sabían que iban a unificar las elecciones. Ellos que tienen un gran poder municipal porque lograron una gran cantidad de alcaldías y distritos municipales y de regidores y de vocales. En 30 segundos, que ya tenemos que irnos, ¿estás de acuerdo con esa reducción de la cantidad de diputados? A nivel personal, voy a responder porque la Fuerza del Pueblo no ha fijado posición, entonces quiero delimitar eso. Entiendo que es reducirle representación a los territorios, es quitarle calidad de la representación de la democracia. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando 53 legisladores territoriales que son por votación directa, estás aumentando los nacionales que no son por votación directa y es la propia Constitución que dice que el voto es directo, no arrastrado, y entonces lo está llevando a 20 para unos diputados nacionales que no son directos. Entonces ahí como que es contraproducente y que tampoco convence. Por eso es que tú ves que los diputados de ellos, del gobierno, la mayoría, el 90%, están en rebeldía, están atrincherados y el gobierno no ha podido tener consenso ni en sus propios legisladores. Bueno, Tobías, muy agradecido por esta conversación. Gracias. Bueno, Tobías Crespo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, diputado por el partido Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección central de esa organización, ha estado con nosotros. No se vayan, tenemos más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo. Por esta semana llegamos al final de Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Recuerden buscar nuestros contenidos en las redes sociales, @Foco Político TV, en YouTube, Instagram y Twitter. Nosotros entonces regresamos el próximo domingo a las 2 de la tarde en otra nueva entrega. Gracias, feliz resto de la tarde.